Si te dijera que el Real Madrid, el club más vigilado, diseccionado y destripado mediáticamente del planeta, estuvo a punto de derrumbarse desde dentro por culpa de un enemigo invisible y que nadie vio venir, un traidor silencioso que respiraba el mismo aire, entrenaba en el mismo césped y vestía exactamente los mismos colores que todos. Mientras la afición, el mundo del fútbol y nosotros mismos discutíamos sobre fichajes, rumores, debates absurdos y tácticas imposibles, sin tener ni idea de que una telaraña venenosa estaba creciendo dentro de Valdebebas. Esta historia no es un rumor, no es un invento, no es una cosita para rellenar tertulias, esto es dinamita pura, material inflamable que puede destrozar un vestuario, romper confianzas y convertir un ambiente ganador en un campo minado. Y lo más loco es que todo empezó con una filtración pequeña, microscópica, casi inocente, una gota en el océano, pero esa gota tenía algo extraño. Era demasiado precisa, demasiado quirúrgica, demasiado exacta, como si alguien hubiese estado metido físicamente en aquella reunión secreta, tomando apuntes y transmitiéndolos a un periodista que no tuvo que pensar nada, solo darle al botón de publicar. ¿Cómo logró un enemigo interno romper el blindaje de Florentino Pérez y Xabi Alonso? ¿Quién fue el jugador que, envenenado por una red mediática, traicionó el código sagrado del vestuario? ¿Y qué pasó realmente en esa reunión final a puerta cerrada que convirtió el silencio en sentencia? Vamos a desvelar la operación encubierta digna de película de espionaje, las trampas psicológicas que tendieron los líderes del club y la verdadera identidad del topo que casi destruye el proyecto. Si quieren entender la batalla de lealtad en el fútbol moderno, quédense hasta el final. Deja un like, suscríbete al canal y comparte este video con todo el planeta fútbol, porque la historia que vas a escuchar es tan increíble, tan grave y tan cinematográfica, que hasta tu primo, el que dice que el fútbol está sobrevalorado, va a quedarse mudo cuando la oiga. La telaraña venenosa. Del rumor a la certeza. Las primeras dos filtraciones se dejaron pasar porque en el Real Madrid, acostumbrado al ruido mediático más estridente del mundo, todos viven con la idea de que siempre habrá rumores dando vueltas. Se asumía que eran las filtraciones habituales que salen del entorno de los agentes, de la gente que se mueve cerca de los jugadores, o de los periodistas que tienen fuentes en los despachos secundarios del club. Pero a la tercera filtración el tono cambió por completo. Esa tercera gota en el océano de rumores fue la que encendió la alarma roja en la cúpula. Florentino Pérez levantó el teléfono. La ceja se arqueó en ese modo suyo que significa basta ya. La información filtrada no era una suposición, no era un deseo, no era una simple variante táctica. Era una frase escondida en una conversación ensayada, un detalle sutil que solo un círculo minúsculo conocía. Y desde ese instante el club dejó de sospechar y empezó a actuar. Xabi Alonso, recién llegado, con ese aura entre samurái tranquilo y cirujano futbolístico, lo detectó incluso antes de que las alarmas internas sonaran. Él siente el ambiente, lo huele y algo olía podrido. Las risas eran tensas, las conversaciones más cortas, los abrazos menos sinceros. Se respiraba un miedo silencioso, como si todos tuvieran la sensación de que algo o alguien estaba saboteando desde dentro. La confianza, la fibra íntima que sostiene a los equipos campeones, se estaba rompiendo. Alonso, con su experiencia en vestuarios de élite, sabía que un enemigo interno es 10 veces más peligroso que cualquier rival. No puedes ganar Champions si tienes una serpiente escondida entre tus botas. La operación encubierta, el laberinto de las alineaciones falsas. Así fue como Florentino y Xabi diseñaron una operación encubierta digna de película de espionaje. El objetivo era no acusar, sino crear un laberinto perfecto donde solo el topo pudiera caer. La estrategia era simple, pero brillante. Alineaciones falsas, tácticas inventadas, frases clave escondidas en conversaciones ensayadas. El laberinto perfecto consistió en la trampa verbal. Se introdujeron detalles sutiles sobre rotaciones y cambios de sistema en conversaciones privadas que Alonso mantuvo con jugadores específicos. Por ejemplo, se le decía a un grupo reducido que el plan era usar a un jugador en una posición que nunca antes había ocupado, solo para ver si esa información salía a la luz. Alineaciones Evo. Se inventaron alineaciones y tácticas que no tenían sentido real desde el punto de vista futbolístico, pero que sonaban lo suficientemente creíbles como para que un filtrador las tragara sin pensar. Estas alineaciones Evo eran compartidas con un círculo de confianza cada vez más pequeño. El modo sigilo, Valdebebas se transformó en un territorio casi bélico. Se revisaron conversaciones, rutas de información, horarios, reacciones, comportamientos. El club entero estaba en modo sigilo, con la paranoia flotando en el aire. Mientras tanto, los jugadores vivían en una guerra fría interna. Carvajal, con ese espíritu de capitán sin brazalete, caminaba tenso, preguntándose quién traicionaría al club por la espalda. Rüdiger parecía un agente secreto alemán analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Los jóvenes miraban a los veteranos a los jóvenes,
todos sospechando de todos. Y cuanto más pasaba el tiempo, más claro estaba que había una serpiente escondida entre ellos. La trampa final. 5 personas lo sabían. La tensión se hizo insostenible hasta que llegó el día que lo cambió todo. El Real Madrid había preparado la trampa final, una conversación falsa, extremadamente detallada, sobre una táctica inventada para el próximo partido. Una táctica que no tenía sentido real, pero sonaba creíble. Y esa información solo la conocía un círculo minúsculo. 5 personas. Una cifra tan pequeña que hacía imposible que aquello fuese casualidad. Aún siendo una información prácticamente blindada, apareció publicada en menos de 24 horas en un medio digital. No solo apareció la información, sino que se publicó como un hecho consumado y no como un rumor. Eso fue el disparo final. El descubrimiento fue doblemente aterrador. El círculo íntimo. La filtración probó que el topo estaba dentro del círculo de máxima confianza. Alguien con acceso directo a decisiones que apenas unos pocos conocían. La casa pasó de ser un rumor a convertirse en un tema de estado dentro del club. El topo alimentado. Lo realmente escalofriante era comprobar la calidad de las filtraciones. Demasiadas, demasiado precisas, demasiado valiosas. No era solo un topo, era un topo bien alimentado, guiado, cuidado, empujado por alguien desde fuera. Una red mediática que olía a manipulación, a oportunismo, a periodistas jugando a marionetistas con alguien del vestuario. La red mediática que lo manipulaba estaba compuesta por periodistas que no pedían información directamente. No. Eran más listos. Usaban halagos sutiles, promesas de cobertura favorable, insinuaciones de que el jugador podía convertirse en referencia interna si compartía su versión de la historia. Era un juego psicológico perverso que buscaba controlar el relato interno del club más poderoso de Europa. El día del juicio, la sentencia en el vestuario. El día de la verdad no amaneció como un día normal en Valdebebas. Había un silencio extraño, un ambiente denso, cargado, casi eléctrico. Y cuando Florentino Pérez y Xabi Alonso convocaron una reunión a puerta cerrada sin personal auxiliar, sin cámaras, sin voces externas, todos supieron que había llegado el momento del juicio final. Nadie respiraba, nadie hacía el más mínimo gesto por miedo a romper ese silencio que parecía un cristal a punto de estallar. Cuando Alonso entró, caminando lento, serio, casi fúnebre, colocó una carpeta en la mesa como quien deja una sentencia. Miró a los jugadores uno a uno, y dijo con la voz más dura que jamás le habían escuchado: «Ya está, lo sabemos». El momento de la revelación fue un shock. El nombre. Alonso abrió la carpeta y pronunció el nombre que incendió el vestuario: Rodrigo Goes. Hubo un silencio tan brutal, tan imposible, tan seco, que casi dolía. Rodrigo, el chico al que todos veían como un talento puro, tímido, humilde, el de las noches mágicas. La traición y la manipulación. La investigación reveló que Rodrigo había sido víctima de la manipulación. Lo habían seducido con la idea de que cuidarían su imagen, de que merecía más reconocimiento. En ese juego emocional llegó a compartir detalles que jamás debieron salir de Valdebebas. La frase sentencia. Alonso se acercó a Rodrigo, lo miró con una tristeza profunda, pero sin suavizar la verdad, y pronunció una frase que cayó sobre todos como una losa. Cuando rompes la confianza, no rompes un secreto, rompes un equipo. Rodrigo, roto, con los ojos vidriosos, era incapaz de sostener la mirada de sus compañeros. Carvajal se levantó con el semblante desencajado, con esa mezcla de rabia y decepción. Rudiger abrió los ojos como si estuviera viendo una traición escrita a fuego. El vestuario se sumergió en un estado emocional tan salvaje que nadie sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo del edificio. La confesión de Rodrigo y el castigo de supervivencia. Rodrigo había confesado la investigación que no entendió el alcance de lo que hacía, que no sabía que sus confidencias terminarían convertidas en titulares manipulados, en crisis inventadas, en fuego interno que quemaba al club desde dentro. Pero la responsabilidad al final era suya. El Real Madrid, un club que no perdona la traición interna, tomó una decisión inmediata, silenciosa y quirúrgica. Apartarlo del proyecto. Rodrigo fue apartado del proyecto, no como castigo vengativo, sino como medida de supervivencia. Cuando un vestuario se siente traicionado, necesita cerrar heridas, no mantenerlas abiertas. Protección institucional. Florentino sentenció su futuro en el acto, sabiendo que sería un terremoto mediático si se hacía público, pero optando por el silencio operativo. La institución debía protegerse y el daño ya estaba hecho. La víctima manipulada. Aunque culpable, el club reconoció que Rodrigo fue una víctima manipulada. El verdadero enemigo era la red mediática que lo reclutó, lo sedujo y lo exprimió. Periodistas sin ética que lo presionaron con palabras disfrazadas de cariño. El escándalo, lejos de destrozar al Real Madrid, lo unió de una manera brutal.
El vestuario entendió que la confianza era un tesoro que podían perder en un segundo y decidieron protegerla como si fuese oro líquido. El epílogo: la lealtad recuperada. El Real Madrid tuvo que mirarse en el espejo y reconstruirse desde dentro. Xabi Alonso, con un liderazgo silencioso pero devastador, prometió reforzar las dinámicas internas para que jamás volviera a repetirse algo así. Florentino cerró filas y rediseñó protocolos internos que hicieron prácticamente imposible que el club volviera a ser vulnerable.